Muy buen día y hola nuevamente a esta segunda cápsula de la semana 2 de programación orientada a objetos. Durante esta cápsula nos vamos a enfocar nuevamente a uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y en este caso es la herencia, ¿sí? En esta cápsula vamos a conocer tanto la herencia simple como la herencia múltiple y eso es lo que nosotros vamos a estar empezando a revisar junto con la introducción a la herencia, ¿sí? Entonces, vamos a formalizar uno de los pilares importantes como es la herencia, ¿sí? La herencia permite que una clase, o en este caso, una subclase, adquiera las propiedades y comportamientos de otra clase, y en este caso es la superclase, ¿sí? O clase derivada o clase hija, ¿sí? Nosotros le vamos a poder llamar de diferentes maneras según la situación, pero al final es la misma, ¿sí? No tienen por qué confundirse si en algún momento ustedes escuchan superclase, clase base o clase padre, ¿sí? O subclase, clase derivada o clase hija, ¿sí? Que al final, en este caso, es lo mismo para cada una de estas situaciones y definiciones, ¿sí? Estos mecanismos nos van a permitir a nosotros extender la funcionalidad de clases más genéricas y reutilizar el código existente sin tener que volver a escribirlo, que justamente esa es la pieza fundamental de la reutilización de nuestro código. Por eso es que la herencia es un mecanismo que mejora tanto la eficiencia como el mantenimiento de los programas. Entonces, si un comportamiento genérico se arregla en la superclase, automáticamente nosotros vamos a poder arreglar todas las subclases, ¿sí? Eso también es algo que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de empezar a desarrollar con este tipo de herramientas. Entonces, teniendo como ejemplo, aquí podemos observar algunas características de la herencia y cuáles son sus funcionalidades y algunas de sus ventajas que también vamos a ver más adelante, pero nos vamos a enfocar en este pequeño ejemplo que podemos observar aquí. Esto que podemos observar aquí es casi como si fuese un diagrama, ¿sí? Entonces, la clase trabajador es nuestra superclase, ¿sí? Esa es nuestra superclase o nuestra clase base, ¿sí? En este caso, también tenemos dos subclases de la clase trabajador, que en este caso son las clases empleado y la clase consultor, ¿sí? Entonces, estos objetos de estas subclases tienen sus propios atributos y sus propios métodos. Heredan los atributos y métodos de la clase trabajador, pero al mismo tiempo van a tener sus propios atributos y sus propios métodos, ¿sí? También hay llamados adición. También es importante mencionar que se incorporan todos estos elementos y a esto nosotros le vamos a llamar jerarquía de herencia. Así cuando nosotros tenemos en este caso este pequeño árbol o diagrama de árbol donde vamos a poder visualizar de manera gráfica toda nuestra herencia, ¿sí? Que tiene que ver con nuestras clases y nuestras subclases. Y ahora sí, vámonos de lleno al tema de superclases y subclases. Entonces, ¿qué es una superclase y qué es una subclase? Una superclase es la clase base o principal, ¿sí? Así como acabamos de comentar hace un momento, y es la que hereda sus características. Y una subclase es la clase derivada, ¿sí? También llamada clase extendida, clase hija, ¿sí? Y esta es la que hereda justamente estas características de la superclase, ¿sí? Pero también puede tener sus propios campos, sus propios atributos, sus propios métodos. Esto también es importante que no lo olvidemos y en algún momento posiblemente ya lo he repetido mucho, entonces también eso nos va a ayudar a nosotros que podamos entender, ¿sí? De mejor manera toda esta teoría para que después ustedes lo puedan integrar en la práctica. Así, si nosotros sabemos para qué sirve cada una de estas herramientas, entonces se nos va a hacer mucho más fácil poder implementarlo y ya codificarlo de manera práctica. Entonces, por eso es que me gusta enfocarme mucho y repetir mucho estas definiciones, ¿sí? Entonces, vámonos a un pequeño ejemplo de superclases y subclases. En este caso, nosotros podemos ver una pequeña tabla donde nos vamos en este caso, a enfocar en los ejemplos que podemos observar aquí, donde, por ejemplo, la clase estudiante es una superclase, ¿sí?
Y también podemos observar subclases de esa superclase, como puede ser un estudiante graduado, un estudiante de pregrado, es decir, que está estudiando su licenciatura. También podemos tener un estudiante de posgrado que está estudiando alguna maestría, algún doctorado, etcétera. Todas esas son subclases, ¿sí? De la superclase llamada estudiante, ¿sí? También tenemos una superclase llamada figura, ¿sí? Que en este caso es la superclase o el molde de donde se van a desprender todas las demás subclases, como puede ser una figura de un círculo, un triángulo, ¿sí? Un cuadrado, un rectángulo, una esfera, etcétera. Sí, aquí ya van a entrar diferentes atributos y métodos para cada una de estas subclases ya más especializadas, ¿sí? Tenemos también una superclase llamada préstamo y tenemos una subclase llamada préstamo de un auto, hipotecario para una vivienda, ¿sí? O el préstamo tal vez hasta de un amigo, etcétera. Todo lo que sea un préstamo, ¿sí? Van a entrar dentro de esta superclase, ¿sí? Tenemos también una superclase llamada empleado, parecida a la que acabamos de ver hace un momento. Entonces tenemos la subclase de docente, subclase de supervisor, subclase de gerente, que al final puede ser dentro de la jerarquía operativa u organizacional, puede ser el empleado más bajo en la jerarquía o el empleado más alto en la jerarquía, pero al final de todo siempre van a ser empleados de la organización y por lo tanto se van a desprender de la superclase. Aunque la subclase sea intendente, y la otra subclase sea gerente, por ejemplo. Al final, ambos, tanto el gerente como el intendente, son empleados y por lo tanto caen en la superclase empleado, ¿sí? Y finalmente, dentro de nuestro otro ejemplo, tenemos una superclase llamada cuenta bancaria, ¿sí? Y dentro de las subclases tenemos una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una cuenta de crédito, una cuenta de débito, etcétera. Al final, en todos los casos, la subclase es un tipo de superclase que se conoce con la relación que es un, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente es un empleado, el círculo es una figura, el estudiante de pregrado es un estudiante al final de cuentas, etcétera, ¿sí? Por eso es que nosotros lo vamos a conocer así. Muy bien. Ahora yéndonos a la herencia simple, ¿sí? Vamos a diferenciar entre este tipo de herencia y el de herencia múltiple, pero en este caso vamos a empezar con la herencia simple. Este es el más común, ¿sí? O la más común en este caso y el más seguro y también es el más utilizado en lenguajes, en este caso dedicados a la programación orientada a objetos u orientados a este paradigma de programación, como pueden ser Java, C++, C Sharp, etcétera, ¿sí? Entonces, la herencia simple se da cuando una clase derivada hereda directamente de una sola clase base, ¿sí? Así como los ejemplos que hace un momento acabamos de ver, ¿sí? Nuestra herencia, en este caso, simple es cuando una subclase hereda de una clase base, ¿sí? Únicamente de una sola clase base. Muy bien. Entonces, en este ejemplo que podemos ver aquí en la presentación, la clase gerente hereda directamente de la clase empleado, ¿sí? Como comentaba hace un momento, el gerente obtiene el método trabajar, ¿sí? Ya que todos los empleados deben trabajar, ¿sí? Si no, pues no se les paga el sueldo. Entonces, en este caso, el gerente obtiene ese método de la clase empleado porque todos los empleados trabajan. Sin embargo, no todos realizan las mismas actividades o no todos tienen en este caso la misma o el mismo objetivo, ¿sí? Por lo tanto, eso es lo que se va a modificar o añadir en este caso, ¿sí? Entonces, a esta clase o subclase llamada gerente, ¿sí? Se le añade un método llamado supervisar, porque ese es el trabajo que realiza el gerente, supervisa, ¿sí? Pero sin embargo, al final de cuentas, ese es la supervisión. Por eso es que aquí se está añadiendo su comportamiento específico y nosotros lo vamos a poder escribir de esta manera. Class, que es la palabra reservada para inicializar o en este caso codificar una clase, ¿sí? El nombre de nuestra clase que es empleado y nuestro método con esa sintaxis que podemos ver aquí en la presentación. Y para heredar o en este caso escribir una subclase, bueno, tenemos la clase también y en este caso el nombre de la clase que es gerente y podemos observar la palabra
reservada extens, ¿sí? Que es la utilizada para heredar, en este caso, de la clase empleado, ¿sí? Y posteriormente aquí ya estamos modificando, en este caso, su método, ¿sí? Que en este caso es el comportamiento específico que es supervisar, ¿sí? Así es como nosotros estamos declarando estas dos clases. ¿Cuáles son las ventajas de una herencia simple? Bueno, las ventajas de este modelo, sí, son innegables y se explican porque es la norma que muchos entornos de desarrollo utilizan, sí, ya que ofrece una claridad jerárquica fácil de entender, así como nosotros vimos el ejemplo hace un momento de el pequeño árbol donde estábamos con la clase empleado y las subclases, ¿sí? Y entonces esto permite también la reutilización eficiente del código, como también hace un momento acabamos de mencionar, sin la necesidad de escribir o duplicar dicho código, ¿sí? Esto es compatible con una gran mayoría de lenguajes de programación orientados a objetos, ¿sí? Un punto clave también es la depuración, ya que al haber una sola línea de herencia, si surge un error, es mucho más fácil rastrear y poder encontrar y posteriormente corregir ese error desde el origen, ¿sí? De dicho error. ¿Y cuál va a ser el origen siempre? Bueno, pues nuestra clase base, ¿sí? Por lo tanto, la herencia simple es un modelo ideal para la mayoría de las estructuras lineales y jerárquicas directas, ¿sí? Esto es algo fundamental y es una de las ventajas principales que tiene la herencia simple, ¿sí? Entonces, ya que conocimos un poco acerca de la herencia simple, ahora sí vamos a conocer en este caso la herencia múltiple, ¿sí? La herencia múltiple ocurre cuando una clase hereda de dos o más clases bases, ¿sí? Esto también nos va a ofrecer a nosotros una gran flexibilidad, ya que nos va a permitir combinar funcionalidades de múltiples fuentes, pero en una sola clase, ¿sí? Entonces, aquí en este ejemplo, nuevamente yo les coloqué aquí de ejemplo un pequeño fragmento del código para que ustedes puedan observar cómo se declaran este tipo de herencias múltiples. Podemos observar que en este ejemplo tenemos ya un objeto, una clase llamada multifuncional, ¿sí? Este objeto, ¿sí? Que es una multifuncional, no sé si en algún momento ustedes ya tienen idea de qué es, pero en caso de que no sepan qué es una multifuncional, bueno, a eso se le llama a un dispositivo que realiza diferentes acciones, como pueden ser la de la impresora, que es imprimir, pero también tiene la funcionalidad de escanear, de sacar copias, entre algunos otros elementos, ya que por lo general una impresora sencilla, como su nombre lo indica, solamente imprime, ¿sí? Y también anteriormente teníamos los escáneres, tal vez un escáner plano, un escáner de cama, donde únicamente levantábamos la tapa, poníamos la hoja y escaneaba y esa era su única función, pero las multifuncionales llegaron en este caso para mejorar la vida de los empleados y entonces combinaron ambos trabajos o ambas habilidades y ya un mismo dispositivo tanto imprime como escanea, saca copias, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la multifuncional que se está utilizando en este ejemplo. Por lo tanto, realiza ambas funciones o en este caso ambos métodos. Por lo tanto, la clase multifuncional podría heredar de la impresora que tiene que imprimir, ¿sí? Y del escáner, pues va a heredar justamente su método que es escanear, ¿sí? Y además de eso, va a poder añadir su propio método que es copiar, que es justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿sí? No solamente va a heredar los métodos de la clase impresora y de la clase escáner, sino que también va a poder añadir su propio método, que es algo único que solo la multifuncional hace, que en este caso es copiar, ¿sí? Entonces, esto es una capacidad combinada y a la vez flexible, ¿sí? Que viene también con un costo y eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Cuáles son algunos problemas de la herencia múltiple? ¿Sí? El problema principal de una herencia múltiple puede ser la ambigüedad, ¿sí? O el famoso problema del diamante. ¿Qué pasa si la impresora y el escáner tienen un método similar o igual, que se llama igual? Pues posiblemente tengan un método llamado configurar, porque en este caso
tanto la impresora como el escáner se deben configurar en la computadora para que puedan funcionar. Se le instala el driver o en este caso no sé si es por USB, bueno, se hace la instalación y la configuración correspondiente. Si es por red, bueno, aquí se le configura la dirección IP, etcétera. Entonces, al final de cuentas, eso es abstracción porque no nos importa cómo se realiza la configuración, pero sí se debe configurar, ¿sí? Entonces, tanto la impresora como el escáner tienen el método de configuración porque se deben configurar. Entonces, el objeto o la clase multifuncional o la subclase multifuncional también va a heredar, ¿sí? Ese método llamado configurar. Sin embargo, cuando se ejecute, el compilador no va a saber cuál de los dos métodos va a utilizar, ¿sí? Se va a utilizar el de la impresora o se va a utilizar el del escáner, ¿sí? Y aquí es donde tenemos entonces ese problema de ambigüedad y es una de las desventajas o problemas principales que tiene la herencia múltiple. Este tipo de ambigüedad genera errores difíciles de detectar y es la razón principal por la que muchos lenguajes como Java no permiten la herencia múltiple de clase, ¿sí? Aquí ya estamos volviendo específicamente al lenguaje de programación Java y en este caso Java no permite esa herencia múltiple. Sin embargo, es necesario que ustedes la conozcan para que puedan también implementarla en algún lenguaje que sí lo permita y puedan ustedes también conocer sus ventajas y sus desventajas. Y si en algún momento para ustedes es más ventajoso, ¿sí? Utilizar herencia múltiple, bueno, pues ya lo están conociendo. Entonces, en su lugar, Java lo que utiliza son interfaces para lograr esa flexibilidad sin caer en el conflicto que estamos hablando, ¿sí? El conflicto de ambigüedad. Sí, y eso también lo vamos a ver más adelante en otra de las cápsulas, donde nos vamos a enfocar también en estas interfaces, ¿sí? Entonces, como conclusión de esta cápsula, la herencia simple nos va a dar una estructura clara y mantenible, y la herencia múltiple nos va a dar más flexibilidad, pero introduce también estos desafíos de ambigüedad. Por lo tanto, la clave es el uso prudente de estas dos técnicas o herramientas de desarrollo, ¿sí? Ya que nosotros vamos a poder utilizar tanto la herencia simple como la relación es un, que es la que le había comentado, es un que, el círculo es una figura, ¿sí? Y complementarlas con estrategias como la composición y el uso de interfaces, esto en Java, ¿sí? Especificando qué es en el lenguaje de programación Java. Esto nos va a nosotros permitir una combinación de funcionalidades sin que existan mayores complicaciones, ¿sí? Y entonces es importante que nosotros podamos comprender que es vital diseñar sistemas tanto escalables como sólidos y coherentes al momento de que ya nosotros estemos practicando en el ámbito profesional y ya seamos desarrolladores de software, si en ese momento pues ya tenemos el conocimiento necesario para todo lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Y muy bien, entonces eso sería todo por esta cápsula y nos estaremos viendo en la siguiente. Muchas gracias.